Hermanos y amigos, damos gracias en esta noche desde Villa Ballester. Estamos transmitiendo para todos nuestros hermanos, para todos los oyentes y aquellos que desean escuchar la palabra del Señor. Yo soy el pastor Roberto Gavalasi y estoy acompañado de mi hijo Bautista. Y en esta tarde vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 del primer verso en adelante, el cual mi hijo va a pasar a leer. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjese, hermano y amigo, aquí en la situación que al Señor Jesucristo se lo puso, porque realmente Jesús, en esta pregunta maliciosa que le hicieron estos escribas y estos fariseos, que eran miembros de una secta religiosa de aquel entonces, los cuales por envidia odiaban a nuestro Señor Jesucristo, porque donde el Señor se movía, grandes masas de gente iban detrás del Señor a escuchar la palabra de Dios, y al ver los milagros que se operaban por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos se confabularon, los escribas y fariseos, para tenderle una trampa al Señor, porque el Señor, enviado de parte de Dios, les predicaba que ellos debían de arrepentirse, que debían de buscar a Dios, que debían de dejar sus malos caminos. Y estos fariseos, sacerdotes de aquella época, realmente odiaban al Señor Jesucristo y quisieron ponerle una trampa. Dice que le presentan a una mujer, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. La gente se iba detrás del Señor Jesucristo, y esto motivó una envidia para los sacerdotes de aquella época. Entonces dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer, dice, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjese que acá el Señor, como que Él también es parte de la ley de Moisés, por cuanto descendencia era de Él, y predicaba la palabra del Señor, le ponen entre la espada y la pared al Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor decía: cúmplase la ley de Moisés y apedreen a esta mujer adúltera, realmente el Señor después iba a ser acusado de hacer una sedición y permitir y ordenar que se hiciera un asesinato en aquel entonces. Entonces esta gente iba a ir ante las autoridades gubernamentales que había en ese momento. No nos olvidemos que en el tiempo del Señor el Imperio Romano estaba gobernando Palestina, el nombre de Israel en aquel entonces. Estos iban a ir ante las autoridades romanas y lo iban a acusar como que él motivó una sedición como para cometer un asesinato. Si el Señor decía que no la apedrearan, que no la mataran, ellos iban a decir realmente que este hombre no procedía de Dios, porque no guardaba la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés, que estaba enseñando esta ley que a tales mujeres se le debía de apedrear. Verdaderamente, para una persona común como nosotros no hubiésemos sabido qué responder, porque nos hubiéramos encontrado entre la espada y la pared. Pero esto realmente ellos no sabían con quién estaban hablando. Ellos no sabían que estaban hablando con el Dios hecho carne, con Jesús de Nazaret, con el Verbo hecho Dios. Gloria al Señor. Y entonces dice que Jesús
dice que esto lo hicieron para tentarme, pero Jesús dice que inclinado en el suelo escribía con su dedo en la tierra. Y pasado unos minutos empezaron a insistirle y a preguntarle: ¿qué hacemos, maestro, con esta mujer? ¿Qué hacemos? El motivo que ellos querían era hacerlo caer en una trampa al Señor. Pero Jesús se enderezó y lo empezó a mirar a todos y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y nos dice aquí la palabra del Señor que después de unos minutos todos empezaron a mirarse uno al otro, y desde los más viejos hasta los más jóvenes, dice que tiraron esa piedra que tenían en la mano, la largaron en el piso y se fueron, dice, removidos por su conciencia. La conciencia les estaba acusando, porque Jesús les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Pero dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dijo: ninguno, maestro. Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete en paz, le dice, y no peques más. Vamos a leerlo esta parte. Dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese, amigo y hermano oyente que me estás escuchando, que aquí en la palabra del Señor podemos ver el amor y la piedad de nuestro Señor. Vinieron esta gente acusando a esta mujer que por supuesto había caído en un pecado grave, pero el deseo de ellos no era que se cumpliera la ley de Moisés, sino que ellos estaban sedientos de sangre. Esta gente eran como fieras humanas, como una jauría que persigue a un animal inocente. Claro que esta mujer estaba en desobediencia, pero esta gente lo que quería poder llegar a que el Señor realmente dijera su opinión para no contradecir la ley de Moisés, y que esta mujer fuese apedreada y así poderle acusar al Señor. Pero en la palabra de Dios, el hombre no puede tener más sabiduría que la sabiduría de Dios. Y Dios en su sabiduría hizo callar a estas fieras humanas, las cuales, avergonzados por su conciencia, remordiéndole su conciencia, se vieron a sí mismos que ellos eran también hombres pecadores. Y Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. En aquel lugar no había nadie sin pecado que pudiera cometer este asesinato, que pudiera arrojar su primera piedra. No había ninguno de estas fieras humanas enardecidos que pudiera arrojar la piedra. Pero en medio de esa reunión sí había uno. Había uno que no tenía pecado y que tenía todo el derecho de poder cumplir la ley de Moisés y arrojar la piedra contra esta mujer. La primera piedra era alguien que nunca había pecado, que no conocía pecado, y era el Señor Jesucristo, el cual él tenía el derecho de arrojar la primera piedra. Pero en su amor y en su misericordia que Dios muestra para cada uno de nosotros, el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no lo hagas más. Aquí el Señor Jesús le perdona su pecado,
pero no es que él está apoyando el pecado, sino que el Señor le recomienda y le dice, no lo hagas más. Entonces, el Señor en esta tarde te dice, amigo y hermano oyente que me estás escuchando, qué grande que es el amor de Dios. Así como perdonó a esa mujer pecadora, el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros por diferentes causas de pecado que tal vez hemos tenido en esta vida, pero que estábamos destinados a la perdición y a la muerte espiritual. Pero el Señor no arrojó su juicio sobre nosotros. Él tenía todo el derecho de poder arrojar su juicio sobre nosotros por cuanto éramos pecadores, y Él es el único que no cometió pecado en el mundo, y Él tenía todo el derecho de arrojar a la humanidad hacia el infierno por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Dice, lo quisieron poner en aprieto al Señor, y en el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?, le pregunta, queriendo ponerlo en un aprieto al Señor. ¿Tú pues qué dices? Y hoy el Señor también te pregunta a ti, ¿tú pues qué dices? ¿Vas a aceptar el perdón de Dios o te vas a quedar cargando tu mochila de pecado? El Señor le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy el Señor te dice a ti también, amigo y hermano, que tal vez te has desviado de las cosas del Señor, o tal vez te has olvidado que hay un Dios en los cielos que te está mirando tus acciones, tus pensamientos, y nos dice aquí la palabra del Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy el Señor nos da una oportunidad y nos dice, yo te perdono, yo no te condeno, vete y no peques más. La voluntad del Señor es nuestra santificación. La palabra santificación o santo significa apartado del mal al servicio de Dios. Por eso es que es necesario, gloria a Dios, que tú puedas encontrar en Jesucristo la salvación, que tú puedas directamente entregar tu vida a Jesucristo. Y hoy el Señor te ofrece la salvación y te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Te invito a aceptarle a Jesucristo en tu corazón como Señor, como Salvador de tu vida. Si quieres aceptar a Jesús y su precioso evangelio de salvación, de amor y de bondad, si quieres aceptar a este maestro de Galilea, a Jesús de Nazaret, que perdonó a esta mujer pecadora que estaba realmente condenada a la muerte, hoy tal vez nosotros también, como seres humanos desobedientes de la palabra de Dios, estábamos condenados para ser echados en el infierno y perdidos eternamente. Pero hoy Dios te da la oportunidad, como le dio hace más de 2000 años a esta mujer. El amor de Dios no ha caducado, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y el Señor te dice en esta tarde, yo te perdono, vete y no lo hagas más. Pero si quieres recibir el perdón de Dios, te invito a hacer esta oración juntamente conmigo para aceptarle a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y abre tu corazón para con el Señor y repite por fe esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados desde que tuve conciencia hasta este día y escribe mi nombre en el libro de la vida y salva a toda mi familia y líbrame del mal. Yo soy tu Hijo, lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibo el perdón de Dios en este momento y lo acepto
como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo y hermano, tú eres de ahora en adelante un hijo de Dios. Pasaste de ser creación de Dios a ser hijo de Dios en el sentido especial y espiritual.